Buenas noches. Vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria, ¿ya? Somos pocos en la clase, pero no hay problema. Ya los médicos nos hemos acostumbrado a que haya muy poca gente. Tengo entendido que hay mucha gente que pasa clases, pero no todos, ¿no? Igualmente, pienso, no soy el único, lo que pasa es que no les dicen, creo, que hay una dejadez en el servicio, por lo menos de medicina interna, donde no se está haciendo lo que se hacía antes. Y con el respeto vuestro, debo decirles que el, el estado de los alumnos a la entrada a internado y el desarrollo del conocimiento en el internado y todo esto ya es sabido por parte de alumnos de otras universidades y no por parte de ustedes, porque creo que esto solamente por ahora está sirviendo para probar. Y es bastante triste, ¿no? Porque este es el momento de aprender, pero aprender bien. Hoy vamos a tocar el tema de insuficiencia respiratoria que esperemos que les sirva en la práctica. Una pregunta que siempre hacemos, la insuficiencia respiratoria sería, ¿cuál de estas? La correcta, falla de intercambio gaseoso, es la presencia de hipoxemia, es la presencia de disnea intensa, es el distrés respiratorio agudo o es la falta de oxígeno. ¿Con cuál de estas preguntas ustedes se quedan? Hola, quería saber si se está viendo y escuchando bien, por favor, y si se ha entendido la pregunta. Sí, doctor. Digamos, esta es una pregunta de examen. ¿Cuál colocaron? Es una sencilla. Pues, no sea una pregunta sencilla. Un poco ambigua, eso sí, pero es muy clara la respuesta. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta correcta? Les comento que eh, en la práctica diaria, con la poca experiencia que tengo, yo lo que veo es que la mayor parte de la gente cree que es solamente hipoxemia, falta de oxígeno o diabetes, ustedes. Por lo tanto, definitivamente, obviamente que no es, ¿no? No es solo eso. Muchos de los médicos, doctor, está muy agitado, te dicen. Y yo digo, ¿qué es agitado? Agitación psicomotriz es otra cosa. No es lo mismo que estar disneico, taquipneico, con uso de trabajo respiratorio incrementado. Bueno, insuficiencia respiratoria para los objetivos de la clase son justamente la falla de lo más importante que tiene el aparato respiratorio desde el centro respiratorio, que es justamente el intercambio gaseoso. Yo les voy a pedir que corten su micrófono, los alumnos que todavía tienen el micrófono prendido. Gracias. Entonces, el concepto de insuficiencia respiratoria es el fracaso de la función más importante del aparato respiratorio, que es la ventilación e intercambio gaseoso necesario para atender la actividad metabólica del organismo. Y hay una pregunta importante también que debemos saber, que la cadena respiratoria no es esta cadena con la cual amarran sus motos para que no se las roben, sino esta cadena respiratoria son eslabones que van desde el cerebro hasta las mitocondrias, que van a comandar diferentes, digamos, funciones, que van a tener diferentes competencias para, en definitiva, llevar el oxígeno a que se transforme en energía en las mitocondrias. Ese es el objetivo.
Si no sabemos esto, mal podemos ver que solamente el neumólogo es fisiólogo o atiende la tos, atiende todo esto. Un paciente que se hace atropellar en la calle súbitamente pierde el conocimiento y entra en insuficiencia respiratoria con pulmones normales, es intubado, ventilado, ¿ya? Y ese paciente está con fallo respiratorio, probablemente hipercápnico por fallo del centro respiratorio, neumotásico y el centro respiratorio apnéutico. Estos centros respiratorios suelen estar estratégicamente situados, pero cuando esto está fallando por un trauma, pues el paciente entra en insuficiencia respiratoria. Lo mismo puede pasar con aquel paciente que tiene choque, un estado de choque séptico o un estado de choque cardiogénico, que aunque el pulmón esté bien, igual este paciente va a entrar en un tipo especial de insuficiencia respiratoria que en definitiva va a hacer de que no se lleve oxígeno a las células. Entonces, esta cadena respiratoria, entendida en esta forma, viene desde el cerebro, médula espinal, vías aferentes a todo el aparato tóraco-pulmonar, el fuelle tóraco-pulmonar, vías aéreas, ¿no? Está los capilares, tan importantes son los capilares como las vías aéreas y los alveolos. Tenemos que tener en cuenta esto al momento de pensar en el momento de que se pueda producir algún fallo respiratorio. Y obviamente después la sangre que se difunde por toda la economía humana va a llevar a las células, ¿verdad? Cualquier ruptura de estas cadenas del enlace de esto que llamamos cadena respiratoria conduce al desarrollo de insuficiencia respiratoria, que suele ser un síndrome, ¿ya? Que tiene como nexo común un intercambio gaseoso deficiente. Y definitivamente no podemos decir que está agitadito o le está faltando aire al paciente o no lo veo bien, doctor, está muy... Es increíble cómo no podemos a veces llegar a denominar lo que estamos viendo. Y ese es un problema mayúsculo que estamos presenciando con, entre comillas, horror los médicos antiguos, los médicos de la escuela vieja, donde tendríamos que observar y describir lo que veíamos y no ver el WhatsApp y después vemos al paciente y estamos viendo una cosa que no sabemos, ¿no? O sea, el, el doctor sabe, lee lo que la mente sabe, pero también lo que tiene que haber asociación de lo que está viendo con lo que sabe. Tratar de unir ambas situaciones que parece que se llama sentido común, que se ha perdido ahora. Y es para mí patético, dramático ver esta situación. Por eso les estoy hablando en estos términos. Gasometría arterial se necesita para hablar de insuficiencia respiratoria. Claro que sí. Pero por lo menos saturación de oxígeno bien tomada, ¿no? A saber que la gasometría arterial, además de medirte los niveles de presión disuelta en el plasma de oxígeno, te mide la presión disuelta en el plasma de dióxido de carbono, porque puede haber insuficiencias respiratorias fundamentalmente hipoxémicas, tipo 1, o tipo 2, con alteraciones de, además de hipoxemia, de dióxido, sobre todo de eliminación de dióxido de carbono, las llamadas insuficiencias respiratorias tipo 2 hipercárnicas. Todo esto, con estos valores que nosotros vemos, 60 y 45, es a nivel de 0 metros sobre el nivel del mar, en reposo, en un paciente en vigilia. Hipoxemia, por lo tanto, no es sinónimo de insuficiencia respiratoria, es solamente que la presión parcial de oxígeno está baja. Concomitantemente, la correlación con la saturación de hemoglobina por parte, o sea, de oxígeno por parte de la hemoglobina, el mayor transportador de oxígeno, también va a estar baja. Hay una correlación entre la presión disuelta en el oxígeno disuelta en el plasma con la que está unida la hemoglobina. Y esta unión es muy versátil, esta unión es muy laxa, esta unión es, si quieren ustedes, dependiendo si lo necesita o no el individuo, ¿lo libera o no lo libera? ¿Tiene desvío a la derecha o no? ¿Es normal o desvío a la izquierda? Y normalmente se sabe que la presión a nivel del mar de oxígeno que suelta en el plasma es de 80.
Y si está por debajo de 80, hablamos de insuficiencia respiratoria. 2.500 metros, hablaremos de 60 milímetros de mercurio. La hipercapnia o hipercarbia, que es un sinónimo, tenemos una presión de dióxido de carbono a nivel del mar de 45 y en Cochabamba 2.500 metros. Aprox 37.5. Cuando tenemos por encima de 37.5, 38, 39, 40 ya es hipercapnia. Estos son valores de referencia de gasometría arterial a nivel del mar, donde el pH no cambia ni en la altura ni en el nivel del mar. La presión de oxígeno, de dióxido de carbono, cambian, pero cambian no por las fracciones inspiradas de oxígeno, cambian por las presiones de la atmósfera, o también llamadas presiones barométricas. La saturación de oxígeno, con la cual está unida la hemoglobina, varía en el nivel del mar del 90% por encima. Y el bicarbonato, donde sea que estés, es de 22 a 26. Esta es lo que llamamos la escalera, la grada, si tú quieres, de presiones de oxígeno que van desde la presión atmosférica, barométrica, bajando cada vez más las gradas, las escaleras, hasta la presión mitocondrial, que es donde tendría que llevar el oxígeno o llegar el oxígeno. Entonces tenemos una presión barométrica, una presión inspirada de oxígeno que le ingresa a la vía respiratoria, una presión exhalatoria, una presión alveolar que llega hasta los alveolos, una presión que difunde hacia los capilares a minúscula, por lo tanto el A menos A, que es importante y a partir de ahora lo voy a hablar, es la diferencia del alveolo hacia el capilar pulmonar. Esto llega más allá a los verdaderos capilares no pulmonares y después a la presión mitocondrial, donde va bajando poco a poco. Aire atmosférico seco, aire traqueal, inspirado, aire alveolar, arterial, capilar medio y mitocondrial. La diferencia o el gradiente alveolo arterial de el alveolo acá son 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Se puede calcular? Claro que sí. Inclusive se puede clasificar las insuficiencias respiratorias si los gradientes alveolo arteriales están normales o aumentados. Este es un gráfico muy interesante que recién lo puse porque no tenemos en cuenta la cantidad de ramificaciones de bronquios, bronquiolos, de unidades bronquiolo-alveolares y de alveolos que podemos tener por cada pulmón y similar cantidad de capilares que acompañan a estas unidades respiratorias. Por lo tanto, es una amplia zona de intercambio gaseoso. Y esto es lo que tenemos que tener en mente al pensar en aparato respiratorio. Y también tenemos que tener en mente que no es lo mismo la presión arterial de oxígeno a nivel del mar, donde tenemos la presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, la misma que a medida que va subiendo, va bajando. Y en Bogotá, que tiene la misma altitud aprox que Cochabamba, de acuerdo a estudios del doctor Patiño, publicaciones muy serias, hablan de 560 milímetros de mercurio de presión barométrica. ¿Esto incide en la presión de oxígeno? Claro que sí. De acuerdo a la ecuación de gas alveolar, Cochabamba tiene 2.560 metros, por lo tanto estamos ahí. ¿Cómo va a incidir? Pues hay una correlación en la altitud. A mayor altitud, ¿no? Mayor o menor, perdón, presión barométrica. Y a menor presión barométrica, menores presiones parciales de oxígeno, ¿ya? Donde se puede ver PO2, la presión de oxígeno que llega al alveolo, que es inspirada, y la presión arterial, que va bajando a mayor altitud, va bajando la PO2, porque disminuye la presión barométrica. Y proporcionalmente a que baja la presión arterial de oxígeno disuelto en el plasma, también baja la saturación, caballero. Cochabamba, nos ponemos acá, entonces más o menos estamos tantito más arriba de 60. La presión arterial de oxígeno, ahí voy a poner 0, acá,
lo mismo que corresponde a una saturación aproximadamente de 90%. O sea, para Cochabamba, tener una saturación periférica de oxígeno por encima del 90% está bien. Me pasé rápido esto y lo voy a ir más lento. Entonces, nosotros respiramos oxígeno junto con otros gases, pero lo que nos interesa es el oxígeno. Y esta presión de alveolo de oxígeno está dada por una presión atmosférica menos la presión de vapor de aire que ingresa por la verdadera fracción inspiratoria de oxígeno en porcentaje, una cosa es presión y otra cosa es porcentaje, menos la presión que llega al alveolo de dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio llamado cociente entre la producción y eliminación de dióxido de carbono del organismo. ¿Se puede reemplazar esta fórmula del gas alveolar? Claro que sí. La de la atmósfera, midiendo la presión barométrica de Cochabamba. A nivel del mar, 760. Cochabamba, 560. Esta es la porcentaje de vapor de agua que ingresa a las vías respiratorias y se considera como una constante de 47%. 560 menos 47, o 760 a nivel del mar menos 47. Estés en la China, estés en el Alto, que hoy día se juega un partido de fútbol en el Alto, estés a nivel del mar, el porcentaje de vapor o de oxígeno, perdón, es del 21%. Lo que baja es la presión atmosférica. Pregunta normalmente enseñada y elaborada en los exámenes donde hemos visto que solamente aprueba un cuarto de los pacientes, de los alumnos. Todo esto menos la presión de dióxido de carbono medida en la gasometría arterial, porque no hay mucha correlación, son 5 milímetros de mercurio del alveolo que difunde al capilar. En este caso, digamos, fue 40, podría ser 37, etcétera, la que tú midas por gasometría, sobre el cociente respiratorio que normalmente es 0.86. Si hacemos el reemplazo de todo, llegamos a la que la presión de alveolo, la presión de oxígeno alveolar, es de 100, digamos a nivel del mar. Una cosa, por lo tanto, es presión alveolar de oxígeno y otra es presión arterial de oxígeno, una A mayúscula de una A minúscula, por eso les pregunto qué es el gradiente o cuál es la relación A menos A. La relación A menos A es de 10 a 15 milímetros de mercurio en condiciones normales, por si acaso. Muy bien. Tener en cuenta que de esas unidades alveolares tenemos justamente 300 millones por cada pulmón y esto equivale a una de esos 300 millones, la campanita del alveolo con el capilar. La campanita tiene una ventilación alveolar que es oxígeno inspirado, que produce la presión de oxígeno en el alveolo, donde correlaciona con una unidad capilar que pasa sangre venosa no oxigenada y llega al extremo del capilar oxigenada, obviamente. Hay un equilibrio, ¿no?, rápido, ya van a ver ustedes, de presión de oxígeno de sangre desoxigenada a sangre oxigenada. La diferencia, por lo tanto, del oxígeno que difunde al capilar es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Es el gradiente alveolar arterial de oxígeno que debemos, y lo van a, si son residentes de neumología, lo tienen que saber, y los de medicina interna y terapia intensiva también, y los médicos por consecuencia también. Pero en la práctica utilizamos mayormente la relación PAFIO-2, sobre todo en pacientes con insuficiencia respiratoria que requiere fracciones inspiratorias de más del 40%. Estamos hablando de flujos, por ejemplo, de 5 litros por puntas nasales, approach. Esta PAFIO2 es mejor que el gradiente alveolar arterial 2. Pregunta para ustedes. Entonces, para Cochabamba, teniendo en cuenta lo expuesto previamente, ¿cuáles serían los valores normales de presión de oxígeno en milímetros de mercurio? Opción 1, 2, 3, 4, 5.
Parece que estoy con chatbot en clases. Si no me responde la próxima cualquier cosa, Sí, doctor. yo voy a dar por concluido. Perdón, ¿cuál sería? ¿Cuál dices, hija? 56, doctor. No, debería ser 60 o más, como le dije. Y en este caso sería opción 1, 62. En realidad 60 o más tampoco es 80 ni 100, eso es a nivel del mar. Pero 60 se calcula que es la presión de oxígeno a nivel de 2.560 metros. Respóndanme, por favor, porque si no voy a creer que están como que yo voy a estar con un chatbot. La concentración de oxígeno en el aire, por lo tanto, altitud de 2.600, presión barométrica 560, la presión que llega en el ambiente es 117, pero otra cosa es la que difunde, ¿verdad? Que son de 10 a 15 milímetros de mercurio más bajo. Entonces, aquí voy viendo esto que es interesante, donde voy viendo las diferentes presiones de oxígeno y dióxido de carbono en diferentes lugares y diferentes altitudes. Yo veo Bogotá y lo voy a poner como Cochabamba, igual que Ciudad de México, más o menos. Y lo voy a poner La Paz, que es otra cosa, más alta, o mayor o menor presión barométrica. Entonces, fíjate que en Bogotá, yo lo pongo como Cochabamba, tengo una PO2 de 62 y tengo una presión de dióxido de carbono más baja, 35. Y en La Paz, 3.500 metros, voy a tener menor presión de oxígeno, o sea, va a ser 57 en un estudio publicado justamente en Bogotá, y una PaO2 más baja todavía, porque el paciente que está en altitud está habitualmente adaptado con una respiración más rápida. ¿No es así? Bien, eso tiene que quedar bien claro. Por lo tanto, la concentración de oxígeno no varía. Lo que varía es la presión barométrica, que incide en la presión de oxígeno. Y por lo tanto, va a haber hipoxemia llamada hipobárica, donde yo tomo los gases arteriales, que en este extremo, en la gasometría, tengo esta presión de oxígeno y esta presión de dióxido de carbono. Esto será suficiente. O sea, lo que quiero llegar a que ustedes comprendan es que gasometría arterial está correlacionada estrechamente con la saturación. Por lo tanto, a mí me interesa saber esta respuesta. ¿Cómo se transporta, cómo viaja el oxígeno en el torrente sanguíneo? ¿Se disuelve en el plasma? ¿Está unido a alguna proteína de transportación? ¿Está unida a la hemoglobina? La proteína en realidad, la hemoglobina. ¿Está en forma de partículas gaseosas o está unida a la carboxihemoglobina? ¿Qué opción pondrían acá? ¿1, 2, 3, 4 o 5 o más de una? La 3. Definitivamente más del 95% del transporte está unido a la hemoglobina. Ojo, hay una mínima concentración de oxígeno por la ley de Bohr disuelto en el plasma, que es lo que da justamente la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, unido a la hemoglobina del 97 al 99%, y opción 1, disuelto en el plasma también. ¿Esto cómo se mide? Por gasometría, PaO2 por gasometría. ¿Y esto cómo se mide? Por la saturación, por el oxímetro de pulso, por el saturómetro. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, tenemos a este eritrocito que además de transportar oxígeno, unido a la hemoglobina, en forma laxa, también transporta al dióxido de carbono y lo podemos ver y lo va liberando. La hemoglobina tiene un grupo hemo y un grupo globina, que en realidad son proteínas. Esta hemoglobina tiene 4 átomos de hierro en forma de ion ferroso. Cada una de ellas se une a estas bolitas rojas que son, si se satura completamente, 4 moléculas de oxígeno. La saturación completa de oxígeno en realidad no puede ser, pues, puede ser del 100%, pero no lo es, porque hay un 3% que está disuelto en el plasma. Del 97 al 99% está unida a la hemoglobina, pero hay un porcentaje de 1 a 3% que está disuelto en el plasma. Y ese disuelto en el plasma es lo que se mide en la presión arterial de oxígeno del gasómetro.
Pero en el oxímetro o en el pulso oxímetro mido ese importante porcentaje del 97 al 99%, ¿ya? Por, esta, por este principio de espectrofotometría de longitud de onda dual, luz roja e infrarroja, que tienen estos oxímetros, ¿ya? Que permiten transmitir justamente a través del pulpejo, del dedo, especialmente del dorso de la uña, que atraviesa todo este espesor del dedo, puede ser también en casos muy raros del lóbulo de la oreja, pero puede ser más en lugares distales de las manos y de los pies, y permite distinguir la hemoglobina que no está unida al oxígeno, llamada reducida, de la que está unida al oxígeno. La hemoglobina reducida, perdón, está unida al oxígeno, por eso se llama reducida, y la no reducida es la que no está unida al oxígeno. Este es el espectro electromagnético de rayos rojos e infrarrojos, ¿ya? Donde generalmente los rayos infrarrojos permite capturar la longitud de onda de la oxihemoglobina. Y normalmente se hace rápidamente para saber cuál es la saturación funcional, una pequeña fórmula que es hemoglobina oxigenada sobre la hemoglobina oxigenada más la reducida por 100. Y eso es lo que realmente sale en tiempo real. Con el pulsoxímetro, que ustedes saben, hay un montón. Uno como este era el que yo tenía, uno de los primeros que llegó, aunque no crean, a Bolivia, hace aproximadamente 25 años o más. Lo tenía hasta que hace un año se arruinó. Pero hay otros oxímetros, obviamente, conectados a grandes monitores, a medianos monitores o pequeños, como este digital. No todos tienen un testeo adecuado y hay que siempre tratar de testearlos con oxímetros que son, digamos, conectados a monitores de la UTI o de procedimientos. Es importante saber que hay una correlación estrecha entre el oxígeno que está disuelto en el plasma, esta eje de las abscisas, con un oxígeno que está unido a la hemoglobina, eje de las ordenadas. Y esta S itálica justamente es la curva de disociación de la hemoglobina, que se llama, donde una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio disuelta en el plasma correlaciona con esto que voy a pintar en puntero láser con una saturación de 90%. En condiciones normales, normales de temperatura, de pH y de presión de dióxido de carbono y de concentraciones normales de hemoglobina, sin hemoglobinas fetales, metahemoglobinas, etc. Entonces, por lo tanto, yo sé que cuando tengo, sobre todo en Cochabamba, una saturación de 90%, por esta itálica fisiológica, sé que no voy a estar con insuficiencia respiratoria, no necesito hacer gasometría y voy a saber que mi presión arterial de oxígeno disuelta en el plasma va a estar por encima de 60. Por lo tanto, no va a haber hipoxemia, no va a haber insuficiencia respiratoria. ¿Te quede bien claro esto? Que además hay condiciones de hemoglobinas anormales, temperaturas, que pueden estar hipotermias, hipertermias, acidosis, alcalosis, hipocamias, hipercamias, que desvían esta curva a la derecha o a la izquierda. Claro, este concepto para mí es básico cuando queremos entender justamente lo que quiero transmitir, correlación entre las diferentes hemoglobinas. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Es un recuerdo fisiológico antes de entrar a ver cómo se hacen los gases y todo ello, cómo se clasifican y todo ello, ¿ok? Bien, entonces, la insuficiencia respiratoria, se puede decir entonces que la presión arterial de oxígeno a nivel del mar es de 80, pero varía con la edad y hay una fórmula de calcular a través de la edad. ¿Por qué? Porque los volúmenes pulmonares están más bajos, la compliance está más disminuida, es decir, hay una rigidez torácica y pulmonar y la circulación tampoco es la misma y por lo tanto esta fórmula se puede calcular de 109 menos 0.43 por
la edad en años, generalmente a partir de los 80. Hay factores intra y extrapulmonares que van a regular la presión de oxígeno y de dióxido de carbono y que tienen que ver con la fisiología respiratoria. Factores intrapulmonares como la difusión de oxígeno alveolo capilar, los cortocircuitos, relación ventilación-perfusión, extrapulmonares como son la presión de oxígeno inhalado, el gasto cardíaco, consumo de oxígeno, la hemoglobina que tiene mi paciente, temperatura del paciente, equilibrio ácido-base. Y este cuadro también es importante antes de hablar de insuficiencia respiratoria, porque hay mecanismos que fallan. No solamente es la difusión de oxígeno, puede fallar la ventilación, un trastorno ventilatorio restrictivo obstructivo mixto, porque incorpora menos cantidad de oxígeno, es decir, 500 ml de volumen corriente o menos, o porque tiene más respiraciones por minuto, cataquilíneico, va a tener una ventilación total menos y ese paciente va a hipoventilar. Puede este espacio muerto anatómico que normalmente se desprecia al momento de calcular, puede incrementarse en algunas condiciones, ¿ya? Pero normalmente un volumen tidal de 500 tiene que ser restado en condiciones fisiológicas normales del espacio muerto anatómico 150 ml. Esto se multiplica por la frecuencia respiratoria y esto es lo que se llama ventilación alveolar. Que quede bien claro. Esto es lo que eficazmente participa en el proceso de intercambio gaseoso. La difusión es a través de la membrana alveolo-capilar y cuando hablé de enfermedades intersticiales, que parecería que estuviera hablando una cosa de cuentos de hadas, no sé qué, pero tiene que ver con estas 0.105 micras, que es el espesor de la membrana alveolo-capilar que en las intersticiones se altera. Y por lo tanto la difusión está alterada y por lo tanto el gradiente va a estar incrementado. Se puede medir con el A-A, sí, se puede calcular, pero también se puede hacer con equipos que midan esta ley de Fick, que tienen que ver qué cosas en la difusión. No solamente es diferencia de presión de un lado al otro, tiene que ver también el espesor de la pared, el área de superficie difundida, ¿ya? Y todo eso entra en lo que llamamos ley de Fick. Por lo tanto, el otro mecanismo también que puede estar alterado, fisiológico, es la relación de ventilación-perfusión, que en condiciones normales es igual a 1. Pero cuando se alteran unidades bronquiolares, con obstrucción, tapones de moco, neumonitis, etcétera, bronquitis obstructiva, asma, EPOC, como en B, como en el gráfico B, acá, o cuando se obstruyen flujos vasculares o se destruyen capilares pulmonares, como en tromboembolismo pulmonar, en enfisema, vamos a tener alteraciones en la relación ventilación-perfusión con estas siglas. BA, ventilación alveolar, Q es perfusión por ser. Lo normal es igual a 1 acá, al medio, pero eso es en condiciones ideales. Ni en pulmones sanos se da esto, excepto en algunas áreas, como las áreas de West, llamadas U3, las áreas 3 que son dependientes de las bases pulmonares en posición bipedestación, que más o menos la cantidad de aire que ingresa al alveolo equivale a la cantidad de flujo sanguíneo que pasa por esa unidad alveolo capilar. A eso llamamos BQ igual a 1. Esto puede estar decreciente, disminuir en caso de alteraciones ventilatorias o aumentar, hacer una ventilación de un espacio muerto no perfundido, espacio muerto alveolar, donde se ventila pero no se perfunde y esto es un BQ incrementado. Asma, por ejemplo, acá tromboembolismo pulmonar por el otro lado, hipertensión pulmonar también por el lado creciente. Esto se da en más o en menos, en múltiples unidades alveolo-capilares, como se ve en el gráfico de la izquierda, donde hay una obstrucción bronquiolar y neumonía, BQ disminuido, o en el otro lado, donde una unidad parcialmente obstruida, parcialmente atelectásica, donde el BQ no va a ser tan intenso como en el lado izquierdo. ¿Cuál va a ser más grave? Va a ser el del lado izquierdo. Muchas unidades alveolares inundadas, como suele ser el edema pulmonar
no cardiogénico del distrés va a producir shunt. Shunt significa que todo el volumen capilar que tiene que pasar por estas unidades, por estar tan inundadas de exudado, pues van a admitir sangre venosa mixta, va a shuntear sangre no oxigenada, y eso se llama distrés respiratorio agudo grave. Esto es lo que vemos cuando hablamos de zonas de perfusión ideal. Esta zona de perfusión ideal, recordando fisiología, está en las bases, donde la presión arterial de oxígeno es mayor que la presión venosa, que es mayor que la presión alveolar. Y tenemos una relación ideal, perfundida por los capilares, ¿no? Que va a correlación con un volumen ideal, igual a 1. Eso no se da. Por ejemplo, en posición en bipedestación tenemos una zona 1 de West, las zonas superiores de los pulmones, donde ven ustedes en las radiografías, generalmente en PA, posterior anterior, que arriba están pocos vasos sanguíneos y mucho aire, se ven más oscuros los pulmones. ¿Por qué? Porque tenemos mayor presión alveolar, que determina mayor presión arterial de oxígeno, que determina mayor presión venosa. Por lo tanto, la ventilación no es óptima, es una zona reclutable, pero no es óptima. Y la zona 2 de West, que generalmente está entre el segundo y cuarto espacio intercostal en una radiografía de tórax PA, en bipedestación, que las presiones van a depender y la relación y el verdadero, la relación y la perfusión alveolo-capilar va a depender si estamos en inspi o expiración. Se llama efecto cascada, donde todo va a depender si es inspiración, probablemente no se perfunda correctamente, no hay una relación óptima, y si en expiración, sí. Es una zona también reclutable. Últimamente se ha hablado de una zona 4, que es la zona que parece a la zona 2, que es la presión bivasal en bipedestación, que es una zona llamada de presión intersticial, que también tiene una relación BQ parecida, dependiente de los ciclos respiratorios, inspi o expiratorio, que es la zona 4 de West. Para terminar esta partecita inicial, tenemos que hablar de unidad de espacio muerto cuando ventilas, pero tus capilares pulmonares están obstruidos o vasoconstriñidos. Este BQ está incrementado. Lo normal es igual a 1 y shunteado sería el paradigma del distrés, donde no tenemos directamente unidades alveolares que puedan estar parcialmente ventiladas. Es el caso del edema pulmonar no cardiogénico. El flujo vascular a un principio está normal y esta relación es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener un shunt. Va a entrar ese capilar sanguíneo desoxigenado y va a salir también desoxigenado. Es lo que se llama hipoxemia refractaria. Perfecto. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, antes de darme 5 minutos de descanso, hablamos de las causas de fisiopatología de hipoxemia o de insuficiencia respiratoria. Disminución de la fracción de oxígeno, hipoventilación de los alveolos, alteración en más o en menos de la relación ventilación-perfusión, la admisión venosa mixta o el shunt derecha-izquierda y las alteraciones de la difusión. Y hay ejemplos clínicos, claro que sí. Y cuando vemos un paciente con distrés hablamos de shunt. Y cuando hablamos de un paciente con fibrosis hablamos de alteración de la difusión. Y cuando hablamos de neumonía, embolia pulmonar, atelectasia, hablamos de BQ, que es la causa más frecuente de hipoxemia. Casi todas las hipoxemias, o sea, todas las insuficiencias respiratorias que ingresan a los hospitales en salas, tienen alteración BQ en más o en menos. Raras excepciones son los trastornos fibróticos con difusión, raras son los distrés respiratorios verdaderos que están en las salas. Raros son los casos hipoventilados alveolarmente. Ni te diga de las hipoxemias de altitud o disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, donde cada una de ellas va a tener su diferente, digamos, nivel de presunción
Por ejemplo, si yo veo gases arteriales donde el gradiente alveolar arterial está normal, pero el paciente está hipoxémico, eso va a tratarse probablemente de una insuficiencia respiratoria tipo 2 por hipoventilación alveolar. La PCO2 está alta. Le doy oxígeno y corrige, corrige. ¿Dónde no corrige? En el shunt. La mayor parte de estos procesos de Q alterado o difusión van a tener un gradiente incrementado, excepto la hipoventilación alveolar. También es importante saber que la PAFIO2, índice de Kirby, que normalmente es más de 200, si está menos de 200, se calcula que hay admisión venosa mixta, que hay un shunt derecha-izquierda de más del 20%. Esto es importantísimo para entender cómo clasificamos la insuficiencia respiratoria, basada en este caso en el A-A o gradiente alveolar arterial de oxígeno, calculada por la ecuación de gas alveolar que está acá. La hipoxemia. Tenemos un paciente hipoxémico. Cochabamba, digamos 56 respirando aire, o 50. Hago el gradiente alveolar arterial de oxígeno con 560 milímetros de mercurio, digamos, y calculo. Si está elevada, que es lo más frecuente, le hago, debería colocar oxígeno. Habitualmente en laboratorios pulmonares se usa 100% de oxígeno, pero en la sala, en la emergencia, no usa 100%, le das oxígeno de 40 a 50%. Y esperas, uno se desespera porque quiere que rápidamente corrija. Y la mayor parte de los procesos leves y moderados que no tengan admisión venosa mixta corrigen en 5 a 10 minutos. Pero aquella hipoxemia que no corrige está con shunt y por lo tanto estoy pensando en un distrés respiratorio que es una cosa grave de insuficiencia respiratoria. Cuando mi gradiente está normal, estoy seguro que es por hipoventilación, ese paciente es obeso, es un EPOC, es un retener crónico de dióxido de carbono y tengo que tener mucho cuidado con administrar flujos altos de oxígeno, porque puede empeorar la situación. Si corrige, estoy ante un BQ alterado, una difusión alterada, etc. Este es importantísimo el gráfico que les quiero mostrar para darme 5 minutitos de break. Nos vemos en 5 minutitos. Está bien, doctor, muchas gracias.
Bien, entonces, los que no me han escuchado dónde se fue el doctor es que les dije que me esperen 5 minutos. Me tardé un poco más. Se ve que no están presentes ahí. Por eso quiero pasar clases como el doctor Salfaro presencialmente. La insuficiencia respiratoria tenemos que clasificar y diferenciar de lo que es hipoxemia, que es de por debajo de 80. Insuficiencia respiratoria es generalmente alteración del intercambio gaseoso con hipoxemia e hipercamia o hipoxemia pura. Las hipoxias son el aporte disminuido a los tejidos y las hipoxias no es lo mismo que hipoxemia, que es concentración de oxígeno en sangre, en presiones de milímetros de mercurio. La hipoxia, la disminución de oxígeno que llega a las células, a los tejidos, y esta puede ser hipoxia hipoxémica, circulatoria, anémica y disóxica. ¿Y cómo se diferencian por las causas? La hipoxémica, la mayor parte de las insuficiencias respiratorias. La anémica, por justamente como su nombre lo indica, disminución de los hematíes, transportadores de oxígeno. La circulatoria en el caso de estados de choque. Y las hipoxias hipóxicas o disóxicas son donde hay disminución de la extracción tisular de oxígeno por intoxicación, por sepsis, etc. La insuficiencia respiratoria se clasifica en varios ítems de acuerdo a algunas situaciones. En este caso, podríamos decir que las hipoxemias se clasifican en tipo 1 o oxigenatoria y tipo 2 o ventilatoria. La tipo 1 son fundamentalmente hipoxémicas. La tipo 2 son fundamentalmente hipoxémicas, pero con hipercapnia. Las hipercapnias son elevación del dióxido de carbono en sangre, producto de alteraciones en la producción o la ventilación alveolar, donde el cociente de dividir producción de dióxido de carbono sobre la ventilación alveolar es el producto justamente de la presión de dióxido de carbono medida en sangre, que normalmente a nivel del mar es de 40. Ya les dije que a nivel de Cochabamba es 37.5 aproximadamente. ¿De dónde viene el dióxido de carbono de los tejidos? En transformación de los hidrogeniones, que habitualmente con el bicarbonato reabsorbido del riñón forman el ácido carbónico y en la sangre se disocia en agua, que es eliminada de los pulmones, llegando una vez los capilares o a las unidades alveolo-capilares, y en dióxido de carbono, que también es exhalado. Entonces, una cosa es lo que está transportado en la sangre, también por la hemoglobina, como carbaminohemoglobina,
Y otra cosa es que se disocia a nivel de oxígeno y es eliminado junto con el agua en la ventilación. De ahí viene, cuando el problema es en la ventilación, entonces tenemos problemas de hipercambio. Y también cuando el problema es en la producción de dióxido de carbono. Si mi paciente tiene hipoventilación porque tiene una cifosis, una obesidad, voy a tener un volumen minuto disminuido y una hipoxemia con gradiente normal. Pero también puedo tener enfermedades avanzadas como una EPOC, una fibrosis, desequilibrios entre la ventilación y perfusión, donde mi volumen minuto no está tan disminuido, está conservado, pero igualmente mi gradiente tampoco está tan normal, suele estar normal o incrementado. De acuerdo al tiempo de instauración, la insuficiencia respiratoria puede ser aguda, que son la mayor parte de causas de hospitalización. Cuando un paciente tiene influenza, COVID o cualquier neumonía que no tiene insuficiencia respiratoria, no se interna, no se debe internar. Para eso tienes que evaluar en la emergencia. Si estás internando, eres un nabo, estás haciendo perder plata a tu trabajo, o tal vez estás haciendo ganar plata, si eso te importa, estás haciendo perder dinero al paciente o a la institución en la cual trabajas porque no tienen criterios de internación. El paciente con insuficiencia respiratoria crónica tampoco se interna. Ese paciente, hay muchos que están en la casa. Eso es lo que queremos evitar como neumólogos, pero es inevitable. Y el crónico que se agudiza, sí se interna. Entonces, hay dos causas muy frecuentes de ingresos hospitalarios por causa respiratoria. Y mis internos saben muy bien que cuando se interna un paciente con una neumonía que no tiene insuficiencia respiratoria o una crisis de asma que no es verdadera crisis asmática de hospitalización, ese médico que interna deja de merecer mi respeto. Lo mismo que hay una causa crónica que no merece hospitalizarse, a menos que sea para estudio. La instalación de una insuficiencia respiratoria va a ser rápida, normalmente no tiene antecedentes, puede faltar los antecedentes de enfermedad respiratoria a menos que sea asmático. Hay una mala tolerancia clínica a esta nueva situación. Hay una hemoglobina normal, no tiene acidosis respiratoria y menos no hay hipercamio. El bicarbonato suele ser normal en la gasometría, si es que le tomaron, y tiene un estado nutricional óptimo. Lo crónico, todo lo contrario. En tu frente puede estar un paciente con insuficiencia respiratoria crónica y no te has dado cuenta, porque él no dice estar disnéico. No, te dicen, está bien, no, estoy bien. Mentira. Le pones el oxímetro y está 82 de saturación, pero está tolerando. ¿Por qué? Porque tiene hace tiempo este proceso y está compensando reteniendo dióxido de carbono probablemente con un bicarbonato también elevado, ¿ya? Pero está esto elevado a expensas de un pH normal. Está poliglobúlico, está taquipneico, ha fumado 50 años y no te diste cuenta, pero está ahí frente a ti, taquipneico, y él dice estar bien, a menos que ya su situación clínica haya estado desequilibrada. Habitualmente este paciente está delgado, desnutrido, está frente a nosotros. Y este crónico, una vez que se resfría, le da una infección viral, una neumonía, se obstruyen los bronquios por secreciones, etc., se pone en situación desequilibrada y este paciente definitivamente requiere hospitalización y puede estar peor. Según el gradiente alveolo arterial, que está elevado, son todas las causas de alteración BQ, neumonía, asma, EPOC, neumotórax, TEP, atelectasia. Pero si está normal, ya les he dicho que habitualmente se llama hipoventilación alveolar, que puede ser por causa de alteración de la cadena respiratoria, del sensorio, del músculo, de las vías nerviosas, en el caso del Guillain-Barré, por ejemplo, donde hay alteraciones en las vías de conducción con desmielinización de los nervios que son efectores del proceso ventilatorio, de los músculos respiratorios, y ese paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria con gradiente alveolar arterial normal, con tendencia a la hipercapnia, lo mismo que puede ser un paciente con cifoescoliosis avanzada, con miastenia gravis, que es otra enfermedad de debilidad del cuello torácico pulmonar por alteración
en la conducción de acetilcolina en la placa mioneural. Este es un gráfico interesante también, donde vemos que de acuerdo a las insuficiencias respiratorias tipo 1 y tipo 2, tenemos, según el nivel de dióxido de carbono, una diferenciación de las enfermedades. Un paciente con hipercapnia puede ser con pulmón sano o pulmón enfermo. Con pulmón sano es una situación súbita, un TEC, un paciente con enfermedad neuromuscular, un Guillain-Barré, uno que se sobredosificó por sedantes, que se sobredosificó por, qué sé yo, fentanilo, que se muere en Filadelfia, Estados Unidos, pues entran con insuficiencia respiratoria hipercápnica, pulmón sano. Los con pulmón enfermo, aquel asmático EPOC bronquiectásico que se agudiza. Puede ser con hipercapnia. Hay que tener cuidado en darles oxígeno a estos pacientes porque puedes empeorar. Sin hipercapnia son los pacientes agudos o crónicos. Los crónicos también puede ser un EPOC agudizado sin hipercapnia, con gradiente alveolar arterial incrementado, una crisis de asma, una agudización de una fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial difusa, hipertensión pulmonar, etc. Y lo agudo, de acuerdo a la placa, es una peritacea localizada, una neumonía, un gran tumor, un gran derrame, ¿no? Donde vas a tener una situación de hipoxemia sin hipercapnia, es decir, fundamentalmente hipoxémica, o lo que hemos visto estos últimos años, las neumonías con distrés por virus grave como el COVID crítico o ahora la influenza crítica que producen distrés y que son enfermedades de instalación aguda, fundamentalmente hipoxémicas con infiltrados pulmonares difusos. ¿Qué hago? Gasometría. ¿Hay cronicidad? No. Entonces veo dióxido de carbono, gradiente alveolar arterial, placa de tórax y de acuerdo a eso voy ubicándome para saber si ha sido aguda, crónica o crónica agudizada. La incidencia de la insuficiencia respiratoria aguda lamentablemente aumenta con la edad y tenemos a partir de los 55 años el número de casos que se van presentando por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, hace más de 20 años en Estados Unidos, y esto no ha cambiado, es más de 20.000 por cada 100.000 habitantes. Ni hablar entre los 65 y 70 y ni hablar más adelante.